¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Arrancamos hoy un programa especial de la mano de BBVA. No se lo pierdan, hablamos de ciberseguridad en las empresas. Y es que en un mundo cada vez más digitalizado, las pequeñas y medianas empresas se han convertido en uno de los principales objetivos del llamado cibercrimen. Robos de datos, suplantación de identidad o secuestro de sistemas informáticos son algunas de las amenazas que acechan cada día a estos negocios, la mayoría pequeñas y medianas empresas. Hoy queremos analizar de la mano de BBVA este mapa de riesgos digitales al que nos enfrentamos y especialmente las pymes españolas y sobre todo el conocimiento que va a ser clave para mejorar esta defensa. Hoy hablamos de ciberseguridad y lo hacemos con invitados de excepción. Nos acompaña esta noche Ismael Serrano, es el responsable de servicios de ciberdefensa de BBVA España. Viene desde Madrid para estar esta noche con nosotros. Ismael, buenas noches. Hola, buenas noches, Silvia. Y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Tema interesantísimo. Hablamos de ciberdefensa en lugar de ciberseguridad. Ajá. Aclararemos luego este término, ¿no? Lo podemos aclarar, que al final componen todos los servicios para proteger a las empresas. Muy bien, pues bienvenido, mucho que comentar, lo vamos a hacer también con Víctor Deutsch, viene también desde Madrid, es director del programa de Ingeniería de Software de Immune Technology Institute. Señor Deutsch, buenas noches. Buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Esta ciberataques en auge, ¿no? Sí, digamos, cada vez se detectan más este tipo de ciberataques, sobre todo bueno, el sector de las pymes es uno de los que más recibe este tipo de campañas. Bueno, pues vamos a ver qué está ocurriendo. Esos datos que nos dicen que el 90% de los ciberataques tienen éxito por errores humanos. La formación va a ser la arma esencial para las pymes y también el 70% de los ciberataques en España afectan a pymes y especialmente a negocios locales. ¿Cómo enfrentarse a ello? La falta de conocimiento es sin duda el mayor enemigo de la seguridad digital. A ver, es uno de los mayores riesgos, pero no es el único. Al final, esa falta de conocimiento por la parte del personal o la falta de programas de concienciación o formación que puedan darse a las empresas, al final, la falta de recursos, lo sabemos en BBVA, las pymes o las pequeñas empresas tienen menos recursos para poder ir formando a los trabajadores. No puedes mandar a todas las plantillas a un curso a que se formen en ciberseguridad, que eso les va a permitir conocer realmente los riesgos a los que se tiene que enfrentar. Ahí en ese punto, lo que tienen que hacer al final son pequeñas formaciones o píldoras, realmente cápsulas de formación que se pueden ir implementando día a día para que vayan conociendo esa posibilidad de riesgo que hay de que se produzca un ataque en la empresa y que ellos puedan participar en detectarlo como empleados de estas empresas. De estas empresas analizaremos esta parte que nos cuenta Ismael Serrano. Sí que es cierto que desde Immune Technology Institute se está trabajando mucho, ¿no? Desde hace ya unos años en este apartado de ciberataques. Sí, bueno, trabajamos mucho en los aspectos de formación, ¿no? Ese es uno de los elementos clave, como decía Ismael. Es decir, la formación de ciberseguridad en las empresas es clave para reducir el porcentaje de incidencias, ¿no?, que se generan en una organización, con lo cual tendremos más recursos para atender el resto, ¿no?, de problemas que se puede llegar a plantear. Normalmente cuando uno hace un análisis forense de cualquier incidente de ciberseguridad se va a encontrar, aunque el error humano siempre está presente, ¿no?, en alguna capa que no tiene por ser el usuario final. Puede ser un error del administrador de sistemas, un error del desarrollo de software, puede estar en diferentes partes el error, pero normalmente algún componente de error humano va a encontrar. Entonces, bueno, un poco la función nuestra es intentar formar para evitar que eso ocurra, ¿no? O sea, desarrollar software seguro, que los programadores sepan desarrollar y conocer normas de seguridad en el nivel de desarrollo de software, que los administradores de sistemas conozcan todas las normas que tienen que utilizar para poder, configurar los sistemas y mantener los sistemas con un alto estándar de seguridad, y por supuesto al usuario final, ¿no? También concienciar al usuario final para que, bueno, por lo menos las amenazas más comunes, ¿no?, las cosas que veríamos en el mundo físico naturalmente intentaríamos evitar, pues también hacerlo en el mundo digital. Bueno, pues interesante sin duda alguna. Desde BBVA lo vamos a ir viendo también a lo largo de la noche, cómo se protege desde esta entidad a sus clientes y también a las pymes, ¿no?, que es un potencial importantísimo. Lo comentaba Víctor, lo estábamos hablando de pasillo.
al final los ataques están de manera creciente. O sea, el número de ataques, la tendencia es que los ataques continúan y siguen creciendo. Nosotros al final en la banca, en el sector financiero, somos al final un punto clave, o sea, somos un actor clave en la sociedad, tenemos un activo que no es necesario convertirlo, al final que es el dinero. Entonces eso nos ha permitido avanzar muy rápidamente en una transformación tecnológica y apostar porque la seguridad al final es nuestro punto clave para proteger nuestras aplicaciones, para proteger a nuestros clientes. En las medidas de protección, al final, que vemos para los clientes de manera activa, al final el acceso en el consumo de los canales de la banca online, al final tenemos varias medidas. Biometría, como tipo, por ejemplo, la cara, el acceso biométrico o la huella. Al final son muchas medidas que vamos implementando que robustecen los accesos y además que dan comodidad a los clientes. No solo eso, sino también, por ejemplo, la aplicación que tiene la aplicación móvil de la banca transaccional, por ejemplo, se pueden apagar las tarjetas o nuestras tarjetas tienen, por ejemplo, CVV dinámico, que al final es una información que no tienes, que si lo compartes en una plataforma online para realizar una compra o hacer una transacción, ese CVV es un dato prioritario para poder realizar la transacción. En el caso de BBVA pues es dinámico y en ese punto pues conseguimos que en caso de que robaran esa información, ese dato ya no lo tendrían los malos. Otras vías, pues al final notificaciones de las transacciones más altas que pueden al final darse en tu banca online, pues te llegan notificaciones en las alertas para preguntarte, oye, ¿has sido tú quien ha realizado realmente esta transacción? ¿No has sido tú? Al final todo eso da un punto. A eso lo ponemos en la parte que le da el cliente y al final ellos pues lo ven al final materializado en su aplicación. Pero luego también hay medidas proactivas. O sea, tenemos departamento de monitorización 24/7, al final está revisando todo lo que son las transacciones online. Esa monitorización es para que cuando los malos intentan hacer una ciberestafa o lo que sea, pues puedan parar esa transacción que es fraudulenta, pararla en tiempo real y que no se le repercuta al cliente o tenga que entrar en reclamaciones, etc. Ahí hay ciertos puntos. Además, pues al final es una seguridad 360, lo que vemos, es que aplica tecnología, aplica proactividad y al final también dejarlo al cliente con una vía de, oye, esta aplicación es segura y lo puedo utilizar. Bueno, pues apasionante sin duda alguna. Se incorpora también porque hemos querido tener la pata de esas empresas, en este caso valencianas. Está con nosotros Nacho Mas, que es el CEO de Startup Valencia. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. ¿Hay preocupación en las empresas en torno al aumento de los ciberataques? Sí, efectivamente, las pymes, las grandes empresas, o sea, no hay ningún estamento ahora mismo de la sociedad que se pueda librar de lo que es esta amenaza, ¿no?, de la que estamos hablando esta noche. Entonces, bueno, según la tipología de empresa también es diferente la forma de abordarlo, ¿no? Es verdad que las empresas con mayor tamaño suelen tener más recursos para poder defenderse, para poder preventivamente, como nos están contando aquí del BBVA y de otras compañías, poder estar más preparados. Es verdad que según va bajando el tamaño de la compañía, es más complicado el poder estar preparado, ¿no? Entonces, es verdad que el impacto quizás parece siempre que es menor si son empresas más pequeñas, pero bueno, le puede hacer un buen destrozo efectivamente a una empresa, la pérdida de datos, la suplantación y bueno, muchísimas cosas que pueden pasar si no estás bien preparado, efectivamente. Bueno, pues muchas cosas que vamos a poner esta noche encima de la mesa. Víctor, ¿qué tipo de ciberataques están afectando más ahora mismo a las empresas españolas? Pues los más comunes son los que tienen que ver con estafas, ¿no? Buscar un beneficio económico inmediato, ¿no?, con el ataque. Aquí hay diferentes enfoques, el directo y el indirecto. El indirecto probablemente es intentar obtener datos de la persona o de la compañía, por ejemplo, a través de un enlace falso, una campaña de phishing, un correo electrónico que de repente tiene un enlace que pide una serie de datos y la gente los da de buena fe pensando que está, no sé, hablando con su banco, que está hablando con una compañía con la que tiene relación y en realidad esos datos están yendo a uno de los malos, que es el que está capturando esa información privada, ¿no? Eso hoy en día se vende en Internet, es decir, son bases de datos que se generan con campañas de este tipo y que, bueno, en la dark web se comercializan para que después alguna otra mafia utilice esos datos para lanzar un ataque dirigido, ¿no?, por ejemplo, contra esa gente. Ese es el enfoque más indirecto, ¿no? Pero bueno, sigue siendo potencialmente peligroso, ¿no? Y después está el enfoque directo, ¿no?, que es realmente producir un engaño, digamos, por ejemplo, hacerse pasar, suplantar la identidad de un empleado, por ejemplo, de un director de la compañía y de repente obligar a sus empleados a de repente hacer una transferencia de dinero, hacer algún tipo de transacción económica, una compra que no debía hacer.
y ese tipo de cosas generan, digamos, un beneficio económico inmediato para el atacante. Digamos. Vamos a abrir ventana porque también esta noche está con nosotros Bárbara García. Ella es técnico de conocimiento y concienciación de empresas y profesionales de INCIBE. Bárbara García, buenas noches. Buenas noches. Y gracias por asomarse esta noche con nosotros. Para aclarar al telespectador, cuéntenos qué es INCIBE, por incidir en ello, y también qué papel está jugando ahora mismo en la protección de las pymes. INCIBE es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, es dependiente del Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública. Y la misión de INCIBE es clara, es construir un entorno digital más seguro y confiable para la sociedad, para las grandes corporaciones y para las pequeñas y medianas empresas que representan el 95% del tejido empresarial. Desde INCIBE trabajamos cada día para ofrecer herramientas, recursos y servicios que permitan fortalecer la ciberseguridad, desde la gestión de incidentes a través de INCIBE hasta programas de formación y asesoramiento. El objetivo es ayudar a las empresas a desarrollar una cultura de seguridad digital que integre tanto la concienciación sobre como la formación en competencias digitales especializadas. De esta manera se reducirá la probabilidad de éxito de los ataques cibernéticos. Además, brindamos información y soporte a la ciudadanía para que adopte medidas proactivas para proteger su información personal, ya que una población bien informada y consciente de los riesgos puede protegerse mejor de las amenazas digitales. La clave pasa por esa información, es el mensaje que se repite una y otra vez en esta mesa. Bárbara, ahora mismo, ¿cuáles son las principales amenazas que tenéis identificadas desde INCIBE? Pues en 2024 en INCIBE gestionamos 97.348 incidentes de ciberseguridad, un 16,6% más que en 2023. Más de 31.500 de ellos afectaron a empresas, o un 43% más que en el año anterior. Y es que los ciberdelincuentes no descansan, usan técnicas cada vez más sofisticadas, automatizadas y potenciadas por inteligencia artificial. Eso les permite lanzar ataques más rápidos, más creíbles y más difíciles de detectar. Ya no hablamos solo de virus o de spam. Buscan puntos vulnerables en proveedores y terceros que manejan información sensible. Y un acceso indebido, una filtración de datos o un fallo en la infraestructura pueden tener consecuencias muy graves. Hablamos de ransomware que puede paralizar por completo una organización, pero también de estafas que suponen pocos recursos y conocimientos técnicos, pero que pueden generar un daño reputacional enorme, como la suplantación en todas sus modalidades. De hecho, solo la suplantación de identidad supuso el 19,1% de los incidentes reportados por empresas en el servicio de ayuda en ciberseguridad del 017 de INCIBE el año pasado, seguido por el phishing, el fraude BEC, dudas sobre asuntos legales como las normativas europeas NIS2 y la ley de ciberresiliencia y el phishing. Por tanto, podríamos decir que actualmente el uso malicioso de la inteligencia artificial, la ingeniería social, el correo electrónico, los SMS y los servicios de mensajería instantánea son la base de la mayoría de incidentes, ya que los ciberdelincuentes atacan al eslabón más importante y a la vez débil de la cadena de seguridad, que son los empleados. Y lo hacen con mucho menos esfuerzo, aunque siguen produciéndose amenazas más sofisticadas como el ransomware dirigido a infraestructuras críticas, utilizando técnicas de doble extorsión, los deepfakes y los fraudes digitales avanzados. Bueno, pues datos interesantísimos. Si le parece, vamos a comentarlos en mesa. Volvemos enseguida con Bárbara. El uso de la inteligencia artificial. El uso de la inteligencia artificial abre una ventana, o sea, te va a abrir una nueva ventana a los modelos de autenticación que tenías antes. O sea, tú antes veías una imagen y sabías que había ocurrido. Claro. Ahora mismo ya dudas de ello. O sea, estamos viendo cada vídeo que al final estás metiendo que puedes suplantar a cualquier persona, y a nosotros, al menos por la parte de ciberseguridad, para la protección de los accesos, o al final ver que la persona que dice ser, que es, le está haciendo un vídeo que directamente puede que no sean ellos y estén suplantando a esa persona, ya sea el atacante o no, para poder activar, pues en nuestro caso, activar la banca online o activar una tarjeta. Entonces, al final, son medidas de seguridad que nosotros vamos implantando y que va evolucionando. O sea, esto al final, la ciberseguridad nunca duerme. Suplantación de identidad, decía que está siendo uno de los ciberataques más habituales ahora mismo. Sí, porque, digamos, justamente por el tema de inteligencia artificial es
como más fácil hacerlo que antes. Es decir, la disponibilidad de la inteligencia artificial es muy buena para los defensores, nosotros todos la utilizamos para defender las infraestructuras de las empresas, pero también la utilizan los atacantes, ¿no? Al final es una tecnología que se ha difundido muy rápidamente y que le permite al atacante, por ejemplo, hacer suplantaciones de identidad mucho más creíbles, entre comillas. Es decir, redactar correos de una forma mucho más parecida a lo que lo haría la persona que realmente quiere reemplazar, o crear una imagen, un tono de voz mucho más parecido al que realmente se quiere suplantar. Esas mismas herramientas que usamos nosotros en la vida real para aplicaciones legales, pues también la usan los delincuentes para hacer estos ciberataques. Nacho, ¿habéis pasado alguna situación delicada, complicada en las pequeñas y medianas empresas con los datos que conoces de ciberataques? Sí, bueno, un poco por cerrar el tema de la inteligencia artificial, efectivamente lo que ha hecho es democratizar la capacidad del ciberataque, ¿no? Claro. Ahora cualquiera apoyándose en inteligencia artificial tiene muchas más posibilidades de atacar. Con éxito, ¿no? Exacto, por desgracia sí. También es verdad que podemos utilizarlo para defendernos, pero estamos poniendo a disposición de los malos que se hablaba en esta mesa antes como más herramientas, ¿no? Para que con menos conocimientos técnicos se pueda llegar. No, justamente el sector que yo represento, que son las startups valencianas, lo que estamos justamente es en la solución. Son empresas que normalmente han nacido ya nativas digitales, por lo tanto a nivel cultural, se hablaba antes desde INCIBE de la formación. La formación al final, lo que pensamos y lo que debería al final dejar es un pozo, un cambio cultural en las organizaciones, sobre todo en las personas que trabajan en las organizaciones. Entonces, a partir de ahí, las startups en lo que estamos trabajando justamente es en la solución, ¿no? Es en que todo lo que se cree nuevo pues ya se cree de una forma, efectivamente, según los nuevos protocolos y según las nuevas formas con la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, pues para que ya estemos lo más preparados posibles a día de hoy. Que efectivamente mañana vendrán otro tipo de tecnologías y otro tipo de amenazas. Quizás muy vinculado a lo nuestro, unos temas que preocupan mucho tienen que ver con el Internet de las cosas, ¿no? Estamos hablando de la digitalización de la industria, estamos hablando de temas de robótica, automatización, pues vehículos autónomos, máquinas autónomas, etcétera, que sí que es realmente crítico el proteger este tipo de redes y infraestructuras para que no puedan ser atacadas, ¿no? Entonces, bueno, en el mundo de las startups estamos ayudando a la solución, y lo que pretendemos y en lo que estamos trabajando es en esta cultura que se pueda propagar. Bueno, pues ayudando a la solución, este es el camino. Volvemos con Bárbara, porque nos hacía esa radiografía tan interesante de las principales amenazas que tienen identificadas. ¿Qué programas o herramientas, vamos con esas soluciones, está ofreciendo ahora mismo INCIBE? Pues en INCIBE tenemos un gran papel como referente nacional en ciberseguridad, proporcionando a las empresas herramientas y recursos para precisamente fortalecer su seguridad digital. A través de INCIBE CERT, por ejemplo, ofrecemos servicios gratuitos como alertas tempranas sobre las amenazas cibernéticas y vulnerabilidades de seguridad, que son nuestros avisos de seguridad, lo que permite a las empresas anticiparse a posibles ataques, y además contamos con asesoramiento técnico especializado, brindando apoyo en la gestión de incidentes y en la identificación de riesgos específicos. Y a nivel de formación ofrecemos programas educativos dirigidos a mejorar la conciencia y las habilidades de los empleados en relación con la ciberseguridad, formación que abarca desde conceptos básicos hasta estrategias avanzadas para proteger los sistemas y la información sensible. Un ejemplo son las jornadas más ciberseguridad dirigidas a pymes que estamos realizando ahora junto a la COE por toda la geografía española, o las diversas cátedras y proyectos estratégicos que se están ejecutando a través de los fondos europeos en colaboración con universidades como la Cátedra de Ciberseguridad, INCIBE y la Universidad Politécnica de Valencia, o los 2 proyectos estratégicos con la Jaume I, o las más de 1.200 charlas dentro del programa de emprendimiento en ciberseguridad que se están realizando ahora en la Comunidad Valenciana. Además, proporcionamos recursos para fortalecer la ciberseguridad empresarial, incluyendo guías sobre copias de seguridad, planes de contingencia, gestión de crisis y continuidad del negocio, así como formación y concienciación del personal.
Y para toda la ciudadanía, pues también impulsamos diversas campañas educativas y formativas como Experiencia Incibe, con la que recorremos toda la geografía española a través de un stand y un roadshow, con actividades lúdicas y píldoras formativas gratuitas para acercar la ciberseguridad a toda la población. Pues siempre recomendamos que se visite nuestra web, donde se puede ver todas las herramientas y recursos con los que se trabaja desde INCIBE. Interesante, sin duda alguna. Desde BBVA, Ismael Serrano, ¿qué importancia tiene también la formación, ¿no?, de la que hablaba precisamente Bárbara en este tema? Efectivamente, la formación, yo al final siempre lo digo, la formación es un pilar básico en la ciberseguridad. Sin formación, al final tú puedes tener las mejores herramientas, que si el personal no lo tienes formado en seguridad, pues al final te vas a seguir siendo vulnerable a los posibles ataques. Al final, en la formación, a nivel, por ejemplo, hablando de las pymes o startups, al final conocemos, o lo comentaba antes, sabemos que los recursos que pueden invertir en la formación pues son más limitados, no como las grandes corporaciones que pueden mandar a una serie de empleados a un curso de una semana en concienciación, sino tienen que ir con medidas más estratégicas o más focalizadas, como decía, con pequeñas píldoras, etcétera, que le permitan a los empleados conocer cuáles son los riesgos. Si conocen los riesgos de seguridad que comentaba antes Víctor, pues todo lo que te pueda venir un enlace de phishing, sabes qué es lo que tienes que mirar, tu empleado sabe exactamente qué es lo que tienes que mirar, qué es lo que tienes que ver en un correo para detectar algo que es fraudulento, pues al final tienes un trabajo, un 50% hecho, más tus aportaciones tecnológicas que puedas ir poniendo, al final lo tienes. Por ello la formación creemos que es primordial. No solo la formación, luego tener también dentro de las empresas, tener una política clara, es decir, cómo los empleados tienen que consumir al final la información que posee la empresa o cómo tienen que acceder, con qué dispositivos, tener unas políticas de seguridad o unas normas de uso claras y no solo tenerlas, sino que las entiendan y que conozcan que esas reglas existen y que al final hay que aplicarlas. Luego por la parte, ya con esto acabo, al final que el empleado o al final los compañeros de la empresa conozcan que la ciberseguridad no solo es del tío de IT o al final el tío de sistemas, ¿no?, sino que es algo que tiene que ser de todos. Este es el principal error, quizás, Víctor, no tener esta premisa clara. Eso creo que es quizá lo más importante, es decir, la seguridad parte desde la cabeza de la empresa, ¿no? Si los altos directivos no se involucran en los aspectos de ciberseguridad, mal pueden pedirle a toda la estructura organizativa que los siga en eso, ¿no? Digamos, ¿no? Al final no es un problema del informático, no es un problema del agente de seguridad, es un problema que al final atañe a toda la organización, ¿no? Si el alto directivo se involucra en los temas de ciberseguridad, pues seguramente todos lo van a seguir, ¿no? Porque está estableciendo una cultura, está estableciendo una pauta de comportamiento para todos sus jefes y para todos sus empleados. Entonces eso es uno de los elementos clave que tiene que ver con la concienciación, que el propio management en los distintos niveles se involucre y participe tanto en la formación de sus empleados como incluso cuando hay un incidente, en la respuesta al incidente. Es decir, a veces es casi más importante que el jefe de compras sepa qué es lo que tiene que hacer cuando está la cadena de suministro parada por un problema informático, que realmente, digamos, tener que saber si un empleado le dio o no al clic en un enlace, digamos, ¿no? Es decir, tienen que saber también cómo responder. Cómo responder cuando hemos sufrido un ciberataque. Y lo vamos a hablar ahora porque hay mucho desconocimiento en este aspecto. ¿Hay concienciación, mayor concienciación en ciberataques en las empresas? Usted decía que sí, en las que usted maneja, en el sentido de las startups Valencia, por esa concienciación digital. Pero ¿hablo en genérico? No, todavía no. O sea, por desgracia es un tema que se aprende a palos y según alguien cercano a ti, de tu competencia o bueno, de tu sector, tiene un problema, sí que suele servir para que la gente de ese entorno se ponga las pilas efectivamente y busque esa ayuda y busque esa formación requerida, efectivamente, como se ha dicho en esta mesa, desde la cabeza hasta el final, ¿no? Entonces, esa concienciación todavía no está. Se está aprendiendo, por desgracia, a base de fallo y consecuencia, ¿no?, que tienen estos fallos. Pero bueno, también es verdad que por no ser aquí todo negativo y asustar mucho, es verdad que para nosotros, desde el punto de vista del emprendimiento tecnológico y digital, sí que lo que se ha abierto es una nueva ventana de oportunidad, ¿no? Y sí que es verdad que hay muchos nuevos empleos, muchos nuevos modelos de negocio, en este caso, que tienen que ver con la ciberseguridad. O sea, hay una nueva industria, hay mucha gente que se está dedicando profesionalmente a esto y bueno, y por qué no en esta juventud que tenemos ahora,
en la búsqueda de esos primeros empleos, en esa formación, pues está muy bien el poder utilizar este tipo de herramientas que se están ofreciendo ahora mismo para formarse y para ofrecer esos servicios para ayudar a erradicar la ciberdelincuencia. Pues volvemos a conectar con Bárbara García, técnico de conocimiento y concienciación de empresa y profesionales de INCIBE. Para despedir ya esta conexión, quería preguntarle qué ayuda puede esperar una empresa víctima de un ataque desde INCIBE. Pues para protegerse, como han comentado los compañeros, capacitarse en buenas prácticas es la mejor defensa, sin duda. Y como ya hemos comentado, es importante comenzar por la formación y concienciación en ciberseguridad. Gran parte de los incidentes que comprometen la continuidad del negocio se debe a una falta de preparación en ciberseguridad de quienes manejan la tecnología a diario. Para hacer frente a esta necesidad, desde INCIBE contamos, por ejemplo, con un completo kit de concienciación diseñado para pequeñas y medianas empresas con el objetivo de capacitar a los empleados en el uso seguro de herramientas digitales y sin necesidad de conocimientos técnicos previos, que muchas veces es uno de los inconvenientes que nos encontramos en el área de empresas, que no todo el mundo está formado y a veces usamos terminología que no todo el mundo entiende. Entonces, este kit ofrece recursos formativos y materiales de entrenamiento para fortalecer el conocimiento y prevenir posibles incidentes de ciberseguridad entendible por todos. Además, muy importante para nosotros, la 017, que se creó en febrero de 2020, que brinda asistencia personalizada a quienes necesiten orientación en esta materia y cuenta con asesores expertos. Solo en 2024 se gestionaron más de 281.000 incidentes con 98.546 usuarios que utilizaron el servicio, de los cuales 6.615 fueron empresas, lo que indica el gran compromiso que tiene INCIBE con la ciberseguridad y la atención a los usuarios. Y como usuarios debemos de ser conscientes de los riesgos y mantenernos alerta, identificar los intentos de fraude, seguir las recomendaciones de seguridad que nos dan en nuestra empresa, de los expertos y sobre todo pues adoptar buenos hábitos digitales, ya que nos ayudará a proteger nuestra información y la de nuestra empresa. No sé si antes de despedir a Bárbara quieren interactuar con ella. Víctor confirmaba, ¿no? Asentaba con todo lo que nos está contando Bárbara en estos datos. Sí, creo que quizá Bárbara, una de las mayores contribuciones que está haciendo INCIBE ahora también es desarrollar el tejido empresarial alrededor de la ciberseguridad, ¿no? Con los programas como INCIBE Emprende, donde se está fomentando que haya nuevos emprendedores, nuevos profesionales que se dediquen al ámbito de la ciberseguridad, y en eso INCIBE está haciendo un rol fundamental, ¿no? para desarrollar ese sector. Sí, y Nacho, gracias. También como CEO de Startup Valencia, no sé la importancia, ¿no?, de INCIBE. Sí, nosotros justamente con INCIBE, también con la Universidad Politécnica de Valencia, también con diferentes corporaciones que tenemos partnership, pues efectivamente estamos trabajando en estas líneas, y con INCIBE concretamente estamos desarrollando unas líneas para incubar y para acelerar proyectos de emprendedores en ciberseguridad. Entonces, bueno, lo sepáis que ya ha habido una primera edición, ahora está en marcha la segunda, y en la Comunidad Valenciana tenemos ya nuevas startups que se están dedicando a ayudar al resto de empresas para ser más seguras. Más seguras. Ismael Serrano, no sé si quiere comentarle algo a Bárbara antes de despedirla. En principio que estamos pues totalmente de acuerdo, no sé para dónde para allá, estamos totalmente de acuerdo en la postura de que hay que concienciar y hay que formar, sobre todo pues para que baje totalmente de acuerdo con la función, y sobre todo agradecer al INCIBE el trabajo que hace con las empresas. Muy bien. Pues Bárbara García, gracias por asomarse esta noche a esta ventana Muchas llamada gracias. Ágora. Y solo recordar que si cualquier empresa tiene un incidente o cualquier tipo de consulta relacionada con su seguridad digital, que no lo dude y que llame al 017, que es gratuito, completamente confidencial y que estamos para ayudar. Muchas gracias. Buenas noches. Pues un teléfono que vamos a recordar a lo largo de la noche, el 017. Gracias, Bárbara. Buenas noches. Gracias. Volvemos con Ismael, responsable de servicios de ciberdefensa de BBVA España. ¿Qué iniciativas tiene la entidad para concienciar a sus clientes, ¿no? Al final en BBVA, estamos totalmente volcados con la concienciación de los clientes. Hemos tomado el rol de seguridad como una meta, la seguridad no es negociable. Al final el objetivo también es que nuestros clientes estén concienciados de la tipología de ataques, que conozcan los riesgos y los posibles fraudes que puedan enfrentar o que intenten hacerlo con ello.
final utilizamos varios mecanismos a través de redes sociales, a través de nuestra propia aplicación. Cuando vas a entrar te avisa, oye, que tu banco no te va a llamar nunca para pedirte la credencial. Se utiliza también nuestra propia web. Luego, además, a nivel de empresas y pymes, se forman a pymes en materia de ciberseguridad que ha participado BBVA en ellos, ya sea presencialmente, incluso con webinars online. O además de estas medidas, tenemos otras campañas tipo como el Cibersencillo. Es la segunda edición la que vamos a tener este año. Al final son mensajes o son pequeñas píldoras, son vídeos en lenguaje natural que la gente entienda, pues para que vayan viendo realmente cuáles son los riesgos a los que se tienen que enfrentar. ¿Y cómo actúan los malos? Y cómo actúan los malos. Vamos a verlo, porque hemos conseguido uno de esos vídeos que utiliza BBVA para advertir a sus clientes de los ciberataques. Así funcionan. Mira, nada, que no lo pilla el tío. ¡Ey! Bienvenidos una vez más al rincón del hacker. Me despillan un día malo, de verdad. Estoy llamando al concesionario que me he comprado un cochazo que flipas. Que los tíos no me lo cogen. ¿Vosotros veis aquí el coche? Hombre, os estaría llamando desde él. ¿Sabéis quién sí que me coge el teléfono todos los días? Vosotros. Os hago una llamada y ahí estáis. Enseguida picáis. Cuando os llamo haciéndome pasar por vuestro banco. Y ya no hace falta ni que os pida las claves ni los datos. Porque habéis aprendido que esas cosas no hay que darlas. Si es que os quiero. Ahora os pido directamente dinerito. Mirad. Cojo un teléfono de mi base de datos del mercado negro. Esto es un lío que si te lo explico no acabas nunca. Pero vamos, llego ahí, lo apunto. Sí, hola, señor Ramírez. Se le llama de su banco. Hemos detectado un problema de seguridad en su cuenta. Encantado de atenderle, señor Ramírez. Tranquilo, ya hemos creado una nueva cuenta segura para que usted pueda transferir su dinero cuanto antes. ¿La transferencia? Sí, claro. Usted mismo, para total privacidad. Yo no necesito conocer ninguna de sus claves. Además, nunca debe compartir sus claves con nadie. ¡Hala! Transferencia hecha a mi propia cuenta. Si es que lo hacéis todos vosotros. Os quiero. Es igual que este, ¿eh? ¡Ramón! ¿Qué pasa, tío? ¿Dónde está el buga? ¡Ay, te quiero, Ramoncito! Sí. Protegerte contra los fraudes online es más sencillo de lo que crees. Nunca te llamaremos para solicitarte claves ni contraseñas. Tampoco te pediremos que realices ninguna operación urgente, Bizum, transferencias, traspasos. BBVA nunca envía SMS con enlaces. Si recibes alguno, es falso. Ante la duda, no des información. Cuelga y contacta con nosotros en línea BBVA. Cibersencillo. Descubre más en bbva.es. BBVA. Creando oportunidades. Cibersencillo, y aún así caemos. Aún así se cae, pero bueno, por eso nosotros seguimos con esta campaña. Este fue la primera temporada, la segunda temporada ya es este año el Cibersencillo. Y luego además, y ya solo por terminar, también se proporcionan al nivel de carácter para toda la sociedad a través de la plataforma Coursera. BBVA pone a su disposición cursos que han realizado los propios empleados de BBVA de concienciación, ¿vale? Sobre todo para formarte en temas de seguridad a disposición de todo el mundo. Bueno, pues interesante este tipo de campañas, ¿no? Que siempre calan y mucho a la población. Son muy importantes y tampoco hay que creerse que, digamos, que la campaña, una sola campaña va a resolver el problema. Es decir, esta es una carrera de largo plazo, ¿no? De fondo. Normalmente se estima, incluso las campañas de salud más eficaces, ¿no? Que fueron las primeras campañas de interés público que se hicieron para, bueno, fomentar hábitos saludables, que al final tiene un efecto directo en las personas y eso, generalmente no movilizan al cambio de comportamiento en más del 5% de la población, ¿no? Con lo cual, al final, una campaña muy exitosa puede lograr quizá más información, pero que la gente cambie de forma de operar, quizá no más del 5% de la gente realmente va a hacer una cosa diferente cuando esté ante esa situación. Pero claro, si lo hacemos todos los años, si lo hacemos continuamente, si lo vamos actualizando según los intereses de la población, si lo dirigimos bien a diferentes segmentos, en el largo plazo vamos a tener una población mucho más concienciada, ¿no? No hay que pensar que una sola campaña lo va a resolver. Lo va a resolver. Víctor, nos decía antes, qué importante saber cómo funcionan, dónde no entrar en esos enlaces que nos puede llegar en un correo, pero también qué importante saber cómo actuar cuando hemos ya sido atacados. Sí, porque realmente los ataques no se pueden, nunca uno va a tener el 100% de seguridad. Es decir, hay muchos factores que uno no controla en una organización, ¿no? Es decir, por ejemplo, los famosos ataques de día cero, es decir, cuando hay una vulnerabilidad en un sistema operativo, en una aplicación que uno no controla, que viene de un fabricante, que está avalada por alguna software house importante,
pero siguen apareciendo vulnerabilidades de ese tipo que uno no llega a controlar y que muchas veces, hasta que aparece el parche, puede estar durante un determinado tiempo, digamos, abierta, ¿no? Entonces, bueno, si ocurren ese tipo de cosas, uno ya no tiene control sobre la situación, con lo cual lo que tiene que estar preparado es para lo siguiente, que es para responder al incidente. Entonces, en general, desde el punto de vista de los profesionales de ciberseguridad, se puede perdonar que uno sufra un incidente, porque uno no lo puede evitar, realmente va a reducir las probabilidades todo lo que pueda, pero al final no puede evitar que eso ocurra. Pero sí, lo que es imperdonable sería no saber responder al incidente, ¿no? Entonces, para eso lo que hay que hacer es un análisis contingente, ver todas las diferentes posibles alternativas que se pueden producir. Esto es como el apagón, ¿no? Es decir, diferentes situaciones que se pueden producir, que pueden ser catástrofes naturales, que pueden ser fenómenos meteorológicos, que pueden ser ciberataques, y que la organización esté preparada para responder a cada una de esas situaciones, ¿no? Imagínense, en el caso de una pyme, un restaurante, ¿no? Que de repente se recibe un ataque de ransomware, se le encriptan todos los discos duros y no puede facturar a sus clientes, no puede hacer reservas, ¿no? Al final no puede trabajar, claro. ¿no? Entonces, ¿cómo resolver eso? Entonces ahí, si la organización está preparada, por ejemplo, con un backup externo para recuperar los discos rápidamente, con equipos de respaldo para poder ponerlos a funcionar muy rápido, con algún mecanismo de contingencia manual, incluso para seguir operando en esa situación de emergencia, pues la compañía va a recuperarse mucho más rápidamente que si no los tuviera. Entonces, un poco incluso a nivel de microempresas o empresas muy pequeñas, teniendo esos mecanismos básicos de contingencia, se pueden recuperar rápidamente de un ataque. ¿Estamos preparadas? ¿Están preparadas las pequeñas empresas para saber resolver, responder a esos ciberataques, Nacho? Efectivamente, tal y como hemos visto, ¿no? Normalmente cuando hay un fraude importante, suele ser una concatenación de diferentes hechos, a diferentes errores. No es solo que recibas una llamada, es que recibes una llamada y te pilla en un momento pues que igual justamente estaba esperando una llamada del banco, ¿no? Y cosas así. Entonces, no, efectivamente las empresas, al igual que la ciudadanía, pues está muy expuesta. Entonces, quizás lo que nosotros sí que entendemos como asociación, así hemos reivindicado también ante los diferentes estamentos, es también pues que desde la regulación y la legislación, pues de verdad se tomen algunas de las medidas que se anuncian normalmente que se van a tomar y no se toman, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del tema del acoso telefónico, ¿no? Una vez tu teléfono ha caído en una de estas bases de las que se hablaban aquí antes, pues la cantidad de llamadas que puedes llegar a recibir, ¿no? Entonces, bueno, esto también, igual que les pasa a las personas, les está pasando a las empresas. Las empresas reciben una llamada haciéndose pasar por otra persona, por otra empresa distinta, y puedes caer en el mismo error, ¿no? El mismo fraude. Entonces, bueno, quizás sí que hay que tener muy claras pues cuáles son las consecuencias. Hablábamos antes, ahora hay más gente amateur, por llamarlo de alguna forma, metiéndose en este mundo, ¿no? del ciberataque. Pues bueno, pues entendamos cuáles son las consecuencias de hacer mal las cosas y por lo menos en nuestro entorno más próximo limitarlo al máximo la posibilidad de error. Porque, insisto, no va a ser solo un error de una persona, sí que es un error humano, se ha dicho, pero no suele ser solo de una persona, suele ser quizás del protocolo que se había diseñado, de cómo actuar cuando has tenido ya el problema. O sea, suele ser una serie de factores que se juntan en un momento determinado. Y ahí es cuando vienen los desastres y que son muy difíciles de paliar. Desastres. Bueno, cómo protegerse desde una pyme lo vamos a ver enseguida en los próximos minutos, pero hemos salido a la calle esta mañana, hemos preguntado a los ciudadanos qué piensan de estos ciberataques en auge, como usuarios, ciberataques, como usuarios, cómo se protegen. Nos hemos encontrado con estas respuestas. ¿Tiene usted miedo de ser víctima de fraude digital? Sí, a veces, porque tengo una edad y no entiendo mucho el mundo digital. Hombre, claro, eso preocupa mucho. Pues sí. Sí, es muy fácil, porque existe, ¿no?, el fraude digital y esto me da miedo, ¿no? Pues no soy tan práctico, siendo una cierta edad no tengo la experiencia de un joven. Porque te salen cosas raras y todo eso, y las personas mayores ya no estamos al rollo. Yo todo se lo pregunto a mis hijos. No toques nada, mamá. El otro día me llamaron de... Ay, ¿cómo fue? Que llamara a mi hija, que el teléfono se le había roto. Y claro, como vive fuera, que vive en Denia y todo, me cogió en un momento así y llamé, pero me dijo luego mi hija que no había pasado nada. Yo procuro guardarme de no apretar ninguna cosa que no toque. A veces, pues en móviles o en internet aprietan botones que no saben lo que aprietan y a lo mejor meten la pata.
Bueno, nos hemos encontrado con un perfil de mayores, que con esa brecha digital también importante, que hay miedo, hay concienciación. No, me han dicho mis hijos que no apriete nada, ¿no? Este es el mensaje que hay en la calle. Eso es, al final es el mensaje, lo que decíamos, que conozcan los riesgos. Al final sus hijos se lo dicen. Le dicen, oye, ten cuidado, te pueden estafar, te pueden enviar un WhatsApp diciéndote que soy yo. Por ejemplo, te vas de viaje y avisas a tu madre, oye, me voy, pero si te llega un mensaje o algo que supuestamente soy yo, corrobóralo conmigo, escucha mi voz, realmente pídeme un dato. Seguro que tú sabes algo que me puedes pedir que solo sé yo, corrobóralo realmente. Pero es la situación que tienes en la calle. Ahora mismo yo creo que hemos tenido una transformación digital muy rápido, o sea, de hecho ha habido una brecha digital con una generación concreta. Y al final eso hay que irlo solventando poco a poco, pues como decía Víctor, con campañas periódicas. O sea, no solo una vez, sino de manera constante, programas como este, que al final pongan en la sociedad el mensaje de hay que tener cuidado. ¿Cómo acompañáis en este sentido, Ismael, a las pequeñas y medianas empresas en la ciberseguridad de su negocio? Es un acompañamiento largo. Eso es. Nosotros al final, a las empresas, sabemos que el tejido empresarial español se compone sobre todo por pymes. La gran mayoría son pymes. Entonces queremos que la transformación digital que han tenido estas pymes que sea sobre todo segura, sea una transformación digital que sea segura y acompañarlos a todas estas pymes, empresas, pues con productos como por ejemplo el ciberseguro, ¿vale? Que puede proteger a las empresas pues cuando sufren un ciberataque, pues sobre todo las consecuencias que puede conllevar, ¿vale? Pues tener un ataque de ransomware o tener que responder ante una posible multa, todo lo que tenga que ver con el impacto al final que tiene el ataque. Ya ha sucedido, pues tienes que tener al final una vía para poderlo compensar. Al final la diferencia de tenerlo o no, dependiendo de cómo vaya la economía de una empresa, puede ser la supervivencia de la misma o que al final caiga. Luego, además de otras medidas, pues es acompañarlos con formación, como comentábamos, con herramientas y al final cursos, hacer webinars con ellos. Al final solo unos datos que tenía la formación que hemos tenido con pymes, hemos formado a más de 1000 pymes en el último periodo. Y además han tenido los cursos online que hemos dispuesto para ellas, han tenido como 700.000 visitas en los últimos tiempos. Entonces es un acompañamiento continuo en modelo con seguros, al final también herramientas que puedan utilizar para consumir la banca de manera segura, ¿vale? Pues proponiendo a su disposición herramientas que ya vienen bastonadas de origen por el propio banco y que la conexión con el banco sea seguro. Y así es como lo vamos a Bueno, pues un acompañamiento importantísimo desde la entidad BBVA a estas pequeñas y medianas empresas. Víctor, seguro que desde casa nos está escuchando a algún empresario con una pyme pequeña y está diciendo, bueno, ¿yo qué puedo hacer? No he hecho nada todavía, ¿cómo empiezo a protegerme con pocos recursos? ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Una de las cosas que aprendí en el mercado, trabajando en el mercado de las pymes en temas de seguridad, es que al final el grado de conciencia en general de los empresarios es bastante alto. Sí. En general, por la vía más dura, es decir, porque han sufrido ataques en el pasado. Es decir, si uno mira las estadísticas, lo decía muy bien también Bárbara del INCIBE, es decir, al final, normalmente una pyme en España sufre un ataque, en 5 años seguramente ha sufrido algún ataque, ¿no? Entonces, que sí que el 20% de las pymes sufre algún tipo de incidencia todos los años, más o menos, ¿no? Con lo cual, la conciencia de ese tipo existe. En general, el problema que tienen las pymes es la falta de recursos, ¿no? Les cuesta económicamente invertir en esto, es decir, conocen que tienen que hacer algo, pero les cuesta encontrar soluciones asequibles para ellos, ¿no? Entonces aquí es donde entran las diferentes campañas que se pueden hacer. Bueno, BBVA ayuda en gran parte, los operadores de comunicaciones ayudan también con una serie de medidas y sobre todo también utilizar las economías de escala. Las pymes lo que pueden hacer muchas veces es asociarse en este tipo de soluciones, por ejemplo, a través de soluciones en la nube, utilizando infraestructuras comunes, no tener que invertir a lo mejor en recursos que sean dedicados para la propia organización y que puedan, de alguna manera, bajar los costes trabajando con una economía de escala mayor, ¿no? Para eso, la migración, por ejemplo, de muchas aplicaciones a la nube está sirviendo para que aplicar un mismo estándar de seguridad a un montón de empresas pequeñas que están utilizando una solución en la nube que ya tiene unos estándares de seguridad muy altos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas van a ir ayudando a que se democratice un poco la ciberseguridad y vaya llegando a los sectores más bajos. Pero el mensaje más importante para el empresario es que se involucre. Tiene que considerarlo como una de sus propias responsabilidades. Así como es responsable de los riesgos laborales, de los riesgos financieros, de cualquier riesgo dentro de la organización, uno más es el riesgo de ciberseguridad y está dentro de sus responsabilidades gestionarlo. Y es la prioridad ahora mismo de las startups. Valencia, le pregunto, Nacho hablaba de los riesgos laborales, ¿se queda la ciberseguridad muy por debajo?
los recursos que se ponen desde una empresa pequeña siguen siendo bajos? Sí, efectivamente, y en comparación con las grandes todavía se puede notar mucho más. Es por eso que bueno, lo que se está diciendo aquí de agruparse, de buscar soluciones más estándar, es una de las soluciones. Y efectivamente estamos hablando mucho de la formación, estamos hablando mucho de los mayores, ¿no? De la brecha digital, pero es verdad que también desde las universidades nosotros nos enfrentamos a ese problema de que los nuevos emprendedores ya vengan con esa conciencia. Porque mucha gente de generaciones más avanzadas se ve que pueden tener un cierto miedo a probar cosas nuevas. Pero los jóvenes no, los jóvenes están probando continuamente todo. Entonces, bueno, hay que concienciarles bien, porque ellos sí que han nacido en digital, ellos sí que no saben lo que es una oficina física de un banco. Cuando van a BBVA a abrirse una cuenta lo hacen todo por internet, no conocen a un gestor físicamente con cara, con nombre y apellidos, ellos trabajan o chatean con robots de inteligencia artificial del banco, etcétera. Pues bueno, a esta gente también los tenemos que formar y les tenemos que guiar un poco en el nuevo mundo en el que son nativos digitales, pero en el que han nacido, ¿no? Para que sepan dónde están. Porque, bueno, hay otro tema que nos está tocando hoy, ¿no? Y tiene que ver al final pues, con el ciberacoso, etcétera. También viene mucho de estafas, en este caso de suplantaciones de identidad, de un entorno de confianza en el cual las personas más jóvenes se creen que están y realmente no están, porque quien está detrás es una tecnología o alguien que lo que quiere es atacarle, ¿no? Igual no a nivel económico, como el caso que estamos hablando de las empresas de ciberseguridad, pero sí a otros niveles, ¿no? Más personales. Entonces, bueno, todo es un reto y es un reto en toda la cadena de valor, no solo en los mayores, no solo en las empresas grandes, también en los más jóvenes desde el principio, y así estamos trabajando desde Startup Valencia en concienciar también a nuestros emprendedores más jóvenes que desde el principio lo hagan bien. ¿Qué decir también al respecto en torno a, Víctor, al sector de jóvenes? Bueno, el sector de jóvenes nosotros tenemos mucho foco por ser una entidad educativa, digamos. Sí. Estamos trabajando con gente que viene directamente a empezar una carrera de grado, por ejemplo. Con lo cual, lo que tratamos de hacer es que incorporen en su vida profesional una serie de prácticas seguras desde el comienzo, ¿no? Si van a trabajar en el desarrollo de software, que a partir de ahí sepan utilizar hacer aplicaciones seguras, aplicar las normas básicas de seguridad. Si se van a dedicar al mundo de la administración de sistemas también, que sepan configurar los sistemas de una forma segura, que sepan reaccionar ante un incidente, que sepan cuáles son las prácticas comunes, por ejemplo, de redundancia de recursos, de segmentación de red para evitar o contener ese tipo de ataques. Es decir, es una formación que damos que es transversal, digamos, a la función que tengan en el área de IT de una organización en el futuro, sean desarrolladores, administradores o futuros empresarios desarrollando servicios digitales, ¿no? Que tengan esas habilidades transversales para poder gestionar la ciberseguridad. Y también que sean buenos transmisores, que también sean buenos formadores ellos de otros profesionales o de usuarios finales a los cuales puedan transmitir estos conocimientos en materia de ciberseguridad. Bueno, pues queda clara también esta postura. Estamos en los minutos finales. Hoy hablamos de ciberseguridad para tu empresa. El conocimiento como mejor defensa ha quedado claro. Desde BBVA, Ismael, ¿qué cree qué error no debería cometer nunca una empresa? Al final, las empresas, el peor error yo creo que se puede cometer en una empresa es pensar que no van a ser atacados. Al final, si piensas que no vas a ser atacado, al final no eres objetivo de ataque, a mí no me va a pasar. Hasta que no lo ves, como decía Víctor, hasta que no lo ves cercano, en una propia empresa al lado, un compañero, un presidente que conoces, un CEO, dice, no, yo es que sí que he sufrido un ataque. Yo creo que es el peor error que pueden cometer. Luego también hablaba el compañero sobre los planes de respuesta, no saber exactamente qué hacer ante un ataque. En caso de que te ocurra, no tengo ningún tipo de plan de cómo me voy a recuperar a esto, qué es lo que tengo que hacer, a quién tengo que llamar, quién me puede ayudar. Por ejemplo, nos decían desde el INCIBE el 017, al final sentirse solos en ese acto de tengo que responder a un ataque. Creo que son los peores errores. Los peores errores, así lo apunta Ismael Serrano. ¿Qué error no debería cometer nunca una empresa, Nacho? Bueno, yo creo que hoy se ha dicho, ¿no? Y efectivamente esa agilidad, ¿no? Tenemos un ejemplo de una estafa que fue muy sonada en Valencia, ¿no? La de la MT, que tuvo que ver en este caso con el tiempo que se tardó en darse cuenta que habían sido estafados, y efectivamente el rastro del dinero, de hecho no se ha llegado a él, ¿no? A todo el dinero, porque cuanto más tiempo pasó, el dinero cambió más veces de manos hasta que al final ya no se ha podido acceder a él. Entonces, bueno, el tener la cultura desde el principio, efectivamente, desde que se funda la empresa,
desde ese momento y transmitir esa cultura basada en la seguridad, en la protección a toda la organización. Eso para mí es lo más importante. clave. Sacaba Nacho ese caso de la MT en Valencia, me imagino que lo ha comentado un montón de ocasiones por la actualidad que fue también. ¿Faltó esa rapidez en respuesta al ciberataque? Bueno, hay que pensar una cosa, o sea, el principal objetivo del atacante es pasar desapercibido, con lo cual busca también muchos mecanismos para ocultarse, ¿no? Es decir, para el atacante profesional, el que está buscando un beneficio económico a largo plazo, lo que pretende es que su ataque pase desapercibido y poder seguir atacando durante muchísimo tiempo, ¿no? Al final es y el arte ahí está en encontrar esos indicadores de compromiso que aparecen en las organizaciones donde uno puede llegar a sospechar de que está siendo atacado, ¿no? Pero a veces no es tan fácil. Los atacantes bien preparados saben ocultar muchas veces sus técnicas de ataque y a veces no es tan fácil detectarlos. Entonces, habría que conocer bien el caso, el análisis forense de cada caso, pero no pensemos de que hayan sido negligentes o no, es que probablemente también hay alguien que está jugando del otro lado, ¿no? Que también juega sus cartas y que muchas veces sabe ocultarse muy bien cuando se plantea un ataque de este tipo. Sí, que es fácil la crítica, ¿no? Sin saber un poco qué ocurrió y de qué manera. Ismael, ¿qué acciones inmediatas se pueden aplicar desde hoy? Hoy mismo nuestras pymes, después de este programa, que es nuestro objetivo, aprender y sobre todo formar. ¿Qué consejos daría? Al final yo creo lo más importante es empezar por lo esencial. Es decir, en una pyme a lo mejor los recursos están más limitados, empezar por lo esencial. Yo diría, lo voy a resumir en 5 puntos. Al final es tener un inventario, es decir, conocer cuáles son tus usuarios críticos, cuáles son tus máquinas críticas, dónde está tu información más crítica o que puede ser susceptible de que si la pierdes no te vas a poder recuperar. ¿Dónde está tu base de datos de clientes para recuperar tu negocio, tu empresa? Luego, medidas más básicas, las contraseñas que sean robustas. Al final, procurar que todos los empleados las cumplen. Al final, tenemos todas las medidas técnicas pues, para poder implementarlas, para que no pongamos esa típica 1, 2, 3, 4, que es que esa está hasta el 8, está en todos los diccionarios de los malos, ¿vale? Que utilizan diccionarios para craquear nuestras contraseñas, están disponibles. Luego también el tema de recuperarnos. En el caso de que ya hemos sufrido un ataque, es cómo me voy a recuperar, tener las copias de seguridad, respaldo. Al final no hace falta tampoco tener una gran inversión con muchísima máquina para hacer esos respaldos. Basta con, si tengo una base de datos chiquitita, unos Excel, al final llevo mi lista de clientes, lo llevo en Excel. Ponlo en un sitio online. Hay miles que puedes utilizar para poder subir esa información online. Al final tienes una copia. En el caso de que te cifren tus ordenadores de la empresa, pues no vas a tener esos problemas. Luego, al final, mantener todos los equipos actualizados. O sea, eso es primordial. Decíamos al inicio del programa los 0DI. Los 0DI que pueden ocurrir en cualquier tecnología. Pero es que en el propio sistema operativo, de manera mensual, van soltando parches que al final producen accesos directos hacia el propio equipo. Si los tienes expuestos en Internet o al final te llega un fichero malicioso, el equipo al final va a ser vulnerable y si no lo tienes parcheado a la última, los malos lo saben y dicen, bueno, como hay organizaciones que no parchean o que no tienen los ordenadores a las últimas, yo voy a utilizar muchas veces vulnerabilidades que no tienen por qué ser tan recientes, pero tienen prueba de concepto, que lo llamamos, que es que hasta un niño al final puede coger la prueba de concepto y lanzarla contra un ordenador y consigue entrar a una organización tomando el control de ese equipo. Entonces, al final son las medidas que se pueden implantar, que son poquitas y que no llevan tampoco muchos recursos. Bueno, pues me tomo nota de esas 5 consejos que nos daba Ismael Serrano. Bueno, saca un tema de las contraseñas que esto nos daría para otro programa, ¿no? Pero aquí también tenemos un punto vulnerable. Sí, bueno, esto está discutiendo hace muchísimos años. Es el sistema más antiguo de identificación que tenemos, pero cada día se está, digamos, aplicando nuevas medidas de control, ¿no? Ya no hablamos de una única contraseña, generalmente hablamos de un segundo factor de autenticación, ya cuando nos registramos en cualquier sitio o nos envían un mensaje al móvil o a un correo electrónico para verificar que somos quienes decimos ser. Cada vez se está evolucionando más con las tecnologías biométricas, ¿no? Para identificarnos a través de lo que somos, ¿no? De la huella digital, de la lectura del iris. Tenemos más medios para poder gestionarlo. Quizá la mejor recomendación hoy en día, el problema que tenemos es que manejamos infinidad de contraseñas. Es decir, cualquier persona tiene la password de su banco, de su empresa, de su concesionario de coches, de todos los servicios digitales que consumimos, al final tenemos una identidad digital, ¿no? Entonces quizá la recomendación, como esa realidad va a seguir existiendo y a pesar de estos mecanismos
suplementarios que tenemos de seguridad, lo mejor es empezar a utilizar algún mecanismo de gestión de passwords, es decir, tener un único sitio que nos permita gestionar todas las identidades digitales que tenemos, de tal manera de que podamos tener incluso diferentes passwords aleatorios en diferentes sitios, pero las podemos controlar en un solo lugar y no tengamos que agarrarnos de memoria las 100 passwords que tenemos en todos los diferentes lugares. Bueno. Pues vamos a hacer una ronda final, seguiríamos hablando con nuestros invitados, la verdad es que interesantísimo, no sé ustedes, pero hemos aprendido mucho sobre ciberseguridad en empresas y también a nivel personal, el conocimiento como mejor defensa, sin duda alguna. Nacho Mas, como CEO de Startup Valencia, ¿cuál sería su mensaje final esta noche? Bueno, pues que hay que, más que preocuparse, hay que ocuparse. ¿Vale? O sea, el miedo paraliza y no podemos dejar de usar las nuevas tecnologías ni las tecnologías digitales que están a nuestro alcance, que hacen nuestra vida más fácil, nos hacen mucho más productivos a todas las empresas. Entonces, claro que sí que tenemos que seguir utilizando y fomentar el uso de tecnologías digitales. Y lo único que tenemos es que concienciarnos, nosotros en primer lugar los emprendedores, los empresarios, los directivos, y después trasladar esta concienciación hacia todas nuestras organizaciones. Pero poco más, o sea, no hay que estar continuamente preocupado con ese miedo, sino concentrados en trabajar, en aprovechar las tecnologías, pero con esa conciencia. Bueno, pues Nacho Mas, CEO de Startup Valencia, nos quedamos con esa frase. Gracias. Vamos con el mensaje final de Víctor como director del programa de Ingeniería de Software de Immune Technology Institute. El mensaje sería... Bueno, sobre todo pensando en los jóvenes, que hay una gran oportunidad también en el sector de la ciberseguridad. Es un área donde hay pocos profesionales, una gran demanda de profesionales que no estamos satisfaciendo en este momento. A todos nos cuesta conseguir profesionales de ciberseguridad. Con lo cual creo que hay una gran oportunidad de desarrollo profesional para una cantidad de gente que le gusta la tecnología, que le interesan los temas tecnológicos y se puede especializar en temas de ciberseguridad. Y hay una segunda derivada de esto que es el área de emprendimiento, ¿no? Como Startup Valencia comentaron recién, hay una gran oportunidad para desarrollar ideas nuevas, de pensar en nuevas tecnologías, de ver cómo podemos atacar determinadas amenazas de una manera diferente, cómo podemos concienciar mejor a la gente. Hay un amplio campo ahí de soluciones con que gente joven que traiga ideas, que conozca el mundo digital de forma nativa, pues puede aportar muchísimo. Bueno, pues interesantísimo tenerlo esta noche con nosotros. Gracias. Y terminamos con Ismael Serrano como responsable de servicios de ciberdefensa de BBVA España. ¿Cuál sería su mensaje final? Al final, repetir lo que estamos diciendo. Al final, la concienciación es la mejor vía para tener las empresas seguras. Luego, un mensaje para las empresas, que la ciberseguridad no tiene por qué ser costoso, la que puedes hacer pequeñas acciones para mejorar la ciberseguridad y mejorar tu posicionamiento, reducir tu posible superficie de ataque. Al final, tenerlo todo para la sociedad, intentar poner en la balanza de las cosas, decir qué es lo que tengo que hacer, tengo que formar al equipo, tengo que poner medidas de IT, tenerlo todo en la balanza y decir, tengo que hacer ambas cosas. Pero al final, con los recursos que tengo, ir aprovechando todos los recursos que las entidades pues, ponen a su disposición, tanto nosotros, BBVA, y INCIBE, que ha estado también, nos comentaba los cursos disponibles, todo esto que se pueda aprovechar y al final que las empresas sigan adelante y también los clientes que conozcan cuáles son sus riesgos. Pues gracias también, Ismael Serrano. Buenas noches a los tres, todo un lujo. Terminamos. Ciberseguridad, ciberataques en auge, la mejor protección, como hemos dicho, el conocimiento como mejor defensa. Gracias por estar ahí. Volvemos el próximo jueves. A partir de las 9 nos asomamos a esta ventana llamada Agora. Buenas noches.